No sé Esta si me... conferencia comenzará a grabarse. Bien, ¿me escuchan bien? Sí, a ver. Este, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, con todas. Me parece súper importante el hecho de poder tocar algunos de los temas que no se están visibilizando como se debería, ¿no? Y es el tema de la violencia de género que estamos atravesando durante esta época de crisis sanitaria, en donde estamos en nuestras casas cumpliendo una cuarentena, pero que la situación no es igual para todos y sobre todo para todas, ¿no? A ver si... A ver, tengo un ratito acá el problema para pasar la diapositiva. Ahí está. Un poco era el tema de cuál es la situación de las personas ahorita en la situación de cuarentena. Yo creo que hemos visto bastante cómo los recursos económicos, las realidades sociales ha podido afectar mucho y que hay personas que no le están pasando para nada bien, y eso es algo que se ha podido evidenciar de repente mucho más en los medios de prensa. Ahorita vemos un montón de personas que están viajando a sus lugares de orígenes, vemos a personas que han estado en una condición totalmente crítica porque tenían trabajos informales, y que no pueden ahorita salir. Pero lo que no se ha evidenciado de manera mucho más aguda es la situación que viven las mujeres ahorita en este momento de confinamiento, en este tiempo de cuarentena. Y es que lamentablemente siempre este tema es álgido, es un poco picante porque involucra a, digamos, esta esfera y este entorno más sagrado, entre comillas, por decirlo, que es el hogar, que es la casa, ¿no? Y hay un poco una especie de idealización de lo que nosotros creemos que es la casa y pensamos que el hogar es perfecto, donde está el papá, la mamá, los hijitos, el perrito y listo, ¿no? Y no es así, la situación no es así. Ahorita la situación para muchas mujeres, para muchas niñas, para muchos adolescentes es un infierno. Y es que las mujeres ahorita están viviendo situaciones de las que ya no pueden escapar. Las situaciones de violencia por lo general son mucho más recurrentes en el propio hogar. Más del 50% de los casos registrados de denuncia de violencia de género están dentro del hogar. O sea, el agresor no es que está fuera de en la esquina, no es que está en la calle, no es porque andamos solas en las noches, no es porque salimos de tarde de fiesta, no es porque bebemos y por ahí nos encontramos con el tipo raro loco de la discoteca, no. Por lo general, los agresores están dentro del hogar y eso lo muestran las cifras de las denuncias que se registran dentro de las comisarías. Entonces, ya no existe esta posibilidad de escapatoria para las mujeres, que muchas veces es la escuela, el trabajo, el hecho de salir con las amigas, las vecinas. El, para las mujeres que viven situaciones de violencia, el salir de sus casas es una liberación y una oportunidad de pedir auxilio. Y en esta situación de crisis ya esto no ocurre. Esto es totalmente, digamos, el riesgo es mucho mayor, porque ya no va a existir ese espacio, ese intervalo de tiempo en donde vas a estar lejos de tu agresor, porque tu agresor está ahí encerrado en la casa contigo todo el tiempo y está sufriendo situaciones de violencia y no puedes decir absolutamente nada. Entonces, la ONU ya se ha pronunciado sobre este tema, que es una problemática que no tiene fronteras, que no es un problema únicamente del Perú, sino que es algo a nivel mundial, y es que la pandemia que las mujeres desde hace mucho tiempo enfrentamos es el machismo, es la violencia machista que nos ataca, que nos afecta de distintas formas y que ahora se ha agudizado porque las mujeres están siendo obligadas, en cierta forma, en aras de cuidar la salud, a quedarse encerradas con sus agresores. Y eso es algo que se tiene que visibilizar, que se tiene que ver y tenemos que tener en cuenta. En el caso de de la situación del Perú, es bien crítico. Un poco que de repente acá las cifras que están en la imagen y en el texto no coinciden exactamente porque son de fechas distintas. En el texto es un poco que está más o menos al 20 de abril.
se han registrado, por ejemplo, 5.438 llamadas de pedido de auxilio por violencia a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. Entonces, en donde han llamado niños, han llamado niñas, han llamado adolescentes y han llamado mujeres también pidiendo apoyo en desesperación porque estaban siendo víctimas de situaciones de violencia. Dentro de esto se han registrado 162 casos de violencia sexual. Y dentro de esto también han habido casos, 27 casos donde las víctimas son niñas. Bueno, en este caso en la gráfica, pero en realidad son más de 100 casos en donde las víctimas han sido niñas y adolescentes. Y esta situación es totalmente crítica, horrible, porque por lo general aquellas personas, digamos, comunidades que pretenden deslegitimar la lucha feminista, que habla acerca de la existencia de una violencia de género, dicen que, bueno, que la violencia está afuera, tratan de culpabilizar a las mujeres por su conducta, por su actitud, pero en este caso, ¿qué tenemos? La mujer está en su casa, no está haciendo absolutamente nada y la violencia existe y todavía se da. Entonces ya nos queda bastante claro que la culpa no es que por si salió, por si cometió algún acto de imprudencia, porque si estaba en la calle, porque era un loco enfermo que vivía por ahí, porque estaban los acosadores de la esquina, no, sino que la violencia estaba dentro del propio hogar. Incluso hay 7 feminicidios durante estos más de 40 días de cuarentena. Imagínense, 7 mujeres muertas de las que sabemos. Siempre acuérdense que estas cifras son de las que se saben, de las que se registran, porque las situaciones de violencia son mayores. Y hay otra parte adicional dentro de estos 7 feminicidios. Uno ha sido una niña, quien además había sido violada por el vecino. Entonces, estas situaciones y estos datos de terror nos reafirman que la violencia de género es un hecho real, es algo que existe y que ahora en la situación de cuarentena se agudiza porque la violencia existe por lo general en casa, porque existe cuando hay un vínculo de confianza, cuando estas personas, los hombres que tienen un poder de cuidado y que tienen un vínculo afectivo con las personas, simplemente huyen de esta situación y por el contrario generan situaciones de violencia. Hay además, y esto también es un dato totalmente terrible porque podríamos decir cómo es que las mujeres desaparecen, hay toda una cifra de mujeres desaparecidas a nivel nacional y siempre se trata de decir, no, se fue de la casa, se fue con las amigas, se fue con el enamorado, pero en esta situación de cuarentena, en donde no hay la posibilidad de moverte de tu casa, las mujeres han desaparecido y de lo que se sabe, hay más de 100 mujeres que están en condición de desaparecidas, ¿no? Y hay otros datos adicionales, por ejemplo, ¿no? 1.585 casos de mujeres que ya han sido efectivamente atendidas por las autoridades, 704 casos de niños, niñas y adolescentes, y también hay la situación de 27 mujeres que se encuentran dentro de refugio. Pero miren cómo las cifras se van reduciendo. Y es decir, que también no hay el poder de auxilio necesariamente. Sobre esto corresponde mucho reflexionar, porque si bien hace poquito se ha emitido un decreto por parte del gobierno para incrementar la protección hacia las mujeres que son víctimas de violencia durante la situación de pandemia, nunca hemos escuchado un discurso totalmente fuerte de parte del gobierno, digamos, eh, en las charlas en las conferencias que a diario escuchamos, no sabemos nada con exactitud de cuáles son las políticas que se están implementando para estos casos de mujeres, niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violencia. ¿Se han habilitado más líneas 100, más personal para que esté atendiendo? Sí, pero ahí nomás está quedando y tomando en consideración que aparte estas cifras no están incluyendo a las mujeres de la zona rural, mujeres de zonas andinas, mujeres de zonas amazónicas. Y no solo eso, mujeres acá también, mujeres de Lima, mujeres de la zona urbana que no tienen acceso uno a poder hacer la llamada porque no tienen autonomía, no cuentan algunas ni siquiera con un teléfono, no hay en todas las casas teléfonos fijos, pero aparte también porque no pueden hacer la llamada porque justamente están siendo fiscalizadas y observadas y están bajo ahí el ojo del agresor que no les permite tener ese espacio de pedir ayuda. Entonces, estas cifras en realidad son un pedacito, eso es la punta del iceberg de lo que en realidad está ocurriendo en la realidad. Entonces, en este momento, mientras nosotras estamos conversando, estamos analizando la problemática,
Existen mujeres que están siendo víctimas de violencia y están siendo totalmente vulneradas dentro de sus hogares sin poder decir absolutamente nada y sin poder moverse porque estamos con esta orden de inamovilidad dentro de nuestros hogares. Ahora, hay diferentes tipos de situaciones de violencia, ¿no? Por lo general, siempre hemos asociado la violencia de manera más inmediata con los hechos de violencia física, ¿no? Los golpes, el puñete, el moretón, el corte y aquellas formas de violencia que dejan marcas evidentes en el cuerpo de las mujeres. Pero existen muchos otros tipos de manifestación de violencia y que en realidad son las más recurrentes también. Dentro de la ley de protección a la mujer y a la violencia que ocurre dentro del hogar, se destaca cuatro tipos de violencia, sin embargo hay tres que son con mayor incidencia, ¿no? Hablamos de lo que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y se incluye también lo que es la violencia económica, que poco a poco las comentamos, ¿no? Entonces, sobre la violencia física, creo que no existe mayor debate, mayor discusión y, y, y es importante entender que no necesitamos que mutilen todavía, que le corten el dedo, que haya que le fracturen el brazo, que haya eso como para decir cuando existe, porque a veces el hecho de ese tema de los golpes disfrazados de bromitas y cosas así son situaciones de violencia física también. Por ejemplo, recordemos este caso que pareció como una bromita de estos chicos reality, Patricio Parodi se llama este muchacho, que le tiró el huevo en la cabeza a su pareja, aparentemente como una broma. La chica en ese momento no le parecía broma para nada. Y la reacción fue de total molestia. Y el problema es de que este muchacho tiene cierta llegada a adolescentes, a jóvenes, a niños, a niñas que piensan que ese tema de los jueguitos son normales cuando en realidad son agresiones, humillaciones, ¿no? Entonces es un mix, es como una mezcla de lo que está pasando. Otro tipo de situaciones de violencia es la violencia psicológica que ocurre demasiado, ¿no? Entonces, ahorita las mujeres, el hecho de el confinamiento, la convivencia permanente, estás todo el día con la persona, ahí las 24 horas del día sin poder salir, es propio que sí, que existan tensiones de estar ahí de propias de la convivencia, que pueda existir algún tipo de problemas, conflictos, discusiones, pero la situación es distinta cuando esta ya llega a una situación de poder, porque en la violencia tiene que haber eso, hay el poder, hay la posibilidad en la que no están en igual jerarquía, sino que existe un tema de dependencia y en este caso, por lo general, por los registros, por la edad existente, los hombres han sido los que mayormente han agredido a las mujeres y por eso es que se llama el tema de la violencia de género. Porque, por ejemplo, ahorita imagínense, la mujer está todo el día en la casa y de repente pues hay que limpiar, hay que cocinar, hay que hacer las tareas del hogar con mayor recurrencia, en la casa está, las personas, los miembros de la familia están durante más tiempo, entonces la mujer de por sí tiene asignado unas tareas al hogar de cuidado, de criar a los hijos, de cocinar, de atender, de planchar, de barrer, y que son tareas que se han invisibilizado y se piensa que son normales, que la mujer los tiene que hacer porque sí, y el hombre que él hace es tratado como héroe, como si fuera un gran mérito hacer algo que por lo general todas las personas deberíamos saber hacerlas porque es parte de cómo satisfacemos nuestras necesidades y nuestros requerimientos del día a día. Si tenemos hambre, tenemos que saber cocinar para comer. Si ensuciamos, tenemos que limpiar. Pero muchas de las tareas regulares han sido destinadas a las mujeres. Entonces, imagínense una situación de confinamiento, de cuarentena, donde todos los miembros del hogar están en la casa y de pronto las mujeres se convierten en eternas sirvientas de las demás personas, en donde de repente para el hombre va a ser distinto estar en su casa, dentro de la cuarentena, evidentemente difícil, le estará pasando el estresado y todo, pero la mujer encima tiene que cargar con la idea de limpiar, de lavar, de desinfectar más las cosas, de hacer las compras. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando hubo esta medida de separación por género para ir digamos, para salir los días en donde uno tenía que hacer las compras y cómo se aglomeraban, por así decir, y la cantidad era mayor de mujeres, era precisamente porque esta medida no tomó en cuenta un enfoque de género de entender que la sociedad de las mujeres están más asignadas a realizar y a cumplir con las labores de la casa. Entonces, para la cuarentena, para las mujeres no es la misma, porque las mujeres están sufriendo una presión mayor y muchas veces la consecuencia de la violencia es si no cocinó bien, si no la atendió bien, si no cumplió con esas expectativas que esta sociedad machista tiene para las mujeres de que tienen que cumplir bien con sus tareas del hogar, entonces, ¿qué sucede? Las situaciones de violencia se agravan.
Entonces, y de aparte también las situaciones de violencia sexual. Obviamente hay muchas parejas que están conviviendo ahora dentro de las 24 horas, los 7 días de la semana, y también hay este sentido y esta situación de pertenencia de las parejas, en donde se considera que porque es tu pareja, porque es tu esposo, tu esposa, porque es tu conviviente, porque es tu novia con la que te tocó pasar la cuarentena, vas a tener relaciones sexuales cada que a ti se te ocurra, sin importar el consentimiento de la mujer. Y estas situaciones se han registrado muchísimo. Entonces, dentro de esta situación de cuarentena, también de acuerdo a lo que se ha señalado de las cifras que anteriormente les mencionaba, de las denuncias de violencia hacia la mujer que ha registrado la línea 100, por lo general se hablamos de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Y no solo a las mujeres tal cual adultas, sino también lamentablemente a las niñas. Y acá es digamos, lo más crítico porque ellas no tienen la posibilidad de hablar y tienen muchísimas más dificultades por el miedo y por la situación de manipulación en la que se encuentran por parte de los agresores, que puede ser el hermano, el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, el padrino, y también tomando en consideración que acá en el Perú las familias a veces viven muy confinadas, no solo se viven en espacios a veces no tan grandes o no, reducidos, y viven familias numerosas, y en donde las niñas y las mujeres están en mayor situación. Y a veces no es exagerado, ¿no? Porque muchas veces a las mujeres nos enseñan a cuidarnos incluso hasta de los propios familiares y eso nos tiene que traer a pensar, ¿y por qué hacen eso, no? ¿Acaso es normal? Y es que lamentablemente la situación de riesgo dentro de la familia existe. Pero hay otro tipo de situaciones de violencia que también hemos evidenciado y es, por ejemplo, el hecho de la violencia económica. ¿Y a qué se refiere con esto, no? Y es que las mujeres no tienen la autonomía suficiente para manejar el dinero. Y el dinero es empoderador. El dinero te permite hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay mujeres que no se encuentran digamos, con autonomía económica porque no trabajan, a veces se han dedicado a las labores del hogar que no han sido reconocidas económicamente, o su dinero, digamos, es menor porque las mujeres ganan menos, o también porque de repente el dinero que ganan es manejado por la pareja. Entonces, la situación de violencia económica es esta suerte de quitarle la posibilidad del abastecimiento de sus necesidades básicas y condicionarlas. Por ejemplo, había un caso ahorita de una denuncia que nos llegó a un grupo de activistas, de mujeres que estaban siendo víctimas y que digamos, el novio les estaba cobrando por la toalla higiénica en lo cual habían gastado durante esta cuarentena y que ellos no iban a pagar un sol más por algo que simplemente no era un gasto de ellos, no era un gasto de otra persona, era un gasto que era exclusivo de ellos y que a ellos no les servía de nada. Y les sacaba en cara no sé, pues los 5, 6, 7 soles que había gastado en toallas higiénicas en ese momento para la novia con la cual había tenido que pasar la situación de cuarentena. Entonces, ese tipo de situaciones que parecen ridículas y parecen bromas, pero que existen, entonces también configuran una situación de violencia económica. Y la violencia simbólica también, ¿no? Este hecho de aparentemente las bromas, la prensa, digamos los medios de comunicación que ponen a las mujeres como, por ejemplo, el hecho de que, bueno, ahora ustedes, mamitas, van a encargarse, cocinen bien y dan las recetas únicamente para la mamá, como si la mamá es la única encargada de cargar con toda esta tarea del hogar o a las mujeres de que, bueno, esta vez los chistecitos, ahora que estás en cuarentena, calladita, tienes que cumplir ¿cómo se llama? Con tu marido cada que te lo pida, si no quieres que te deje por la otra. Por ahí habían unos videos de los TikToks donde decían, por ejemplo, como broma, ¿no? Cómo mantener tranquila a la mujer y la tenían el papá y el hijito, a la mamá amarrada con cinta aislante en la boca, amarrada las manos y jajaja y las risas. Y esas situaciones son indignantes porque hay mujeres que están pasando situaciones muy duras en donde sus vidas están en riesgo y esta cuarentena resulta ser una pesadilla para todas ellas. Uy, ay, 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 a ver. Ay, ¿cómo hago para retroceder? A ver, un ratito. Ahí está. Hay otro tema que es bien importante que podamos hablarlo sobre el tema de ahora del teletrabajo. He tratado de más o menos sacar algunos de los aspectos relevantes que podíamos ver sobre cuáles eran las situaciones de violencia de género en las mujeres y
¿Qué pasa con las mujeres que trabajamos, por ejemplo, y que tenemos un trabajo dependiente en donde fuera y que ahora tenemos la posibilidad de trabajar desde casa? De pronto se ha vuelto también en una situación totalmente terrible. Imagínense para una mujer que aparte tiene hijos, hijas que son pequeños, que son niños, que son chiquitos, que requieren una atención muchísimo mayor y que tiene que cumplir ya no solo con el trabajo, que las 8 horas se han vuelto inexistentes, es muchísimo más, en verdad, pero y aparte tiene que cocinar, tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que trapear, tiene que cuidar a los niñitos para que hagan las tareas que también son mediante los medios virtuales, tiene que aparte preparar y cumplir con los temas del trabajo que les exigen, que sí o sí tiene que presentar, tiene que atender al esposo, tiene que atender a la casa. Imagínense la situación caótica que es para las mujeres ahorita en estos momentos que tienen que hacer triple trabajo, que no basta con el trabajo que de por sí que tienen que cumplir, que no es lo mismo que cuando están ahora porque estamos en un proceso de adecuación. Antes no había tanto de manera tan masiva el teletrabajo y ahora que lo hay, se les exige mucho más. Entonces, no es lo mismo para un hombre que está haciendo teletrabajo desde su casa, en donde de repente dice, por favor, tranquilos, no me hagan bulla, déjenme acá, yo estoy trabajando, tengo que cumplir, tengo que hacer todas tengo que llegar a mis metas, que la situación está tensa y por aquí, por acá, pero no está cuidando de la misma forma que la mujer todas las otras responsabilidades del hogar que encima son complicadas. Salir a hacer las compras, que ya no es una cosa que vas a ver, es todo una odisea, y todas las personas acá lo sabemos de lo que es salir, que alistarte, ir a comprar por una cantidad prudente, volver, desinfectar, lavar, ahí ya se te pasó siquiera 5 horas laborales y tienes que igual que cumplir, imagínense también para situaciones de madres con hijitos que están en edad de lactancia, entonces la situación no es la misma. Y eso es algo que no está siendo visibilizado no solo por todos los miembros del hogar, que no están reconociendo a las mujeres que están en su entorno y la carga laboral que tienen, que no es solo la de sus trabajos dependientes, sino también la del hogar, sino también a los centros de trabajo y al Ministerio de Trabajo que tampoco se pronuncia sobre ello. Entonces, no existe un control ahorita real y el teletrabajo muchas veces se ha vuelto en una situación de explotación doble en donde las mujeres están obligadas a cumplir con una serie de tareas y a todos se les exige que lo hagan bien. O sea, se les exige que sea la buena mamá, se le exige que sea la buena esposa, se le exige que sea la buena trabajadora, se le exige que sea la buena cocinera, que encima haga todo rico, se le exige que entretenga también, llevar una labor de docente también, enseñando a los niños y complementando lo enseñado por las escuelas de manera virtual. Entonces, la situación que están atravesando ahorita las mujeres que tienen el trabajo que cumplir tampoco es sencilla y eso es algo que se tiene que ver, que se tiene que evidenciar. No, no es lo mismo el trabajo remoto, que de por sí es complicado para una mujer que para un hombre por las tareas que usualmente se les asigna. Dentro de esto, otro de los temas que quería comentarles era sobre la brecha digital. Ahora, durante esta época de cuarentena, creo que ahorita mismo nosotros, ¿qué estamos haciendo? O sea, tenemos un privilegio tremendo que no todas las personas tienen, que es estar frente a nuestras computadoras, frente a nuestra laptop, frente a los celulares y tener una red de internet, tener toda una serie de insumos digitales que las personas no lo tienen por lo general. O sea, ahorita este espacio y esta conversación y el utilizar los medios digitales como lo que estamos haciendo es un privilegio. En verdad, no todas las personas la tienen, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un tema bien importante que también lo ha estado resaltando, digamos, las Naciones Unidas, y es que curiosamente el acceso también que existe digamos, en los recursos tecnológicos para las mujeres es mucho menor que el acceso que tienen los hombres. Y eso también por las posibilidades que se tiene en materia laboral, y digamos, y el acceso que se tiene igual en general a la información, que siempre para las mujeres no ha sido tan fácil como para los hombres. La tecnología no es ahora únicamente el que, ay, qué bacán, tengo mi celular para subir mi foto y subirlas a mis redes sociales, comunicarme con mis amigos y hacer una serie de cosas y qué bonito. No,
La tecnología ya se ha vuelto ahora, y ustedes han podido ver, en una herramienta potente de traslado, de transmisión de información. Y la información se enriquece no solo con información de comunicaciones de la vida diaria, sino que podemos nosotros acceder a información estatal, información de derechos, y la información es uno de los elementos básicos que nos permite ejercer nuestra ciudadanía y fortalecer la democracia. Entonces, el control que ahora existe a través de los medios digitales es totalmente potente. O sea, las grandes problemáticas, y por ejemplo ustedes han visto todos los problemas que hubo anteriormente con Trump y con el gobierno chino por el desarrollo de tecnología, es básicamente por el manejo tremendo que existe a través de los medios digitales. O sea, los medios digitales ahorita controlan muchísimo. Entonces ya no se trata únicamente de un lujo, sino que es una necesidad, y que ahora, por ejemplo, que hemos visto en donde el contacto físico es tan difícil, los medios digitales se convierten en algo vital. En el Perú, de acuerdo a lo que se ha visto en el INEI, un estudio que se hizo en el 2017, que justo lo cogí de un estudio que hizo una organización Hiperderecho, que ve temas de tecnología y derecho. Se destacó que el 51.5% de los hombres son los que acceden a Internet, y el 45.9% de mujeres mujeres que acceden a Internet. Entonces, pero esto es como una especie de promedio. La situación cambia mucho cuando estamos hablando de situaciones urbanas o urbanas marginales de las periferias, o también de las situaciones rurales. Ahí también cambia muchísimo más, porque ustedes sabrán, no existen las herramientas necesarias para acceder. Incluso las propias compañías de telecomunicaciones no acceden a todos los espacios a brindar, por ejemplo, el servicio de Internet. Pero ahora, aparte, entonces sí existe una desventaja de parte de las mujeres para acceder a la tecnología. Uno, el hecho de tener, por ejemplo, el propio celular, computadora, y otro, el Internet. O sea, no te basta. Hay muchos que ustedes han visto de que ahora, por ejemplo, con el tema de la educación y de los programas que se están difundiendo a través de las distintas escuelas, no accedes porque no tienes Internet como todo el mundo piensa que es sencillo tenerla. Entonces, por ahí vamos por una primera brecha. Pero otro también se refiere a lo que es la calidad. Entonces, está bien, ingresan a lo que es el Internet, ingresan a algo así, pero por lo general lo que se ha visto es que las mujeres lo utilizan bastante para lo que es la comunicación con sus familiares, acceso a redes, pero no hay mayor habilidad tecnológica. Y es que de pronto la tecnología se ha convertido como en esa situación, se ha reducido mucho a cosas de hombres. No sé si por ahí ustedes han visto incluso que, por ejemplo, carreras como ingeniería de sistemas o carreras técnicas de computación, técnicos en computación, por lo general es un mundo que ha sido conquistado por hombres. Entonces era un mundo difícil en un inicio, algo nuevo, los hombres han ido investigando más y las mujeres nos hemos quedado en todo lo que es el tema del acceso a los medios digitales, y estamos con eso también perdiendo información. Entonces, imagínense, hay muchas situaciones de información potente para empoderar a las mujeres sobre situaciones de violencia, y que ahorita, por ejemplo, las mujeres no pueden acceder porque no saben. Las mujeres no saben bien qué hacer, no saben cómo utilizar el Internet, no saben acceder a información relevante, y, por ejemplo, con el tema de la entrega de los bonos. Ahora, ¿no? Se, no entendían cómo es que tenían que recoger. La información estaba ahí, podían tenerla, pero no había conocimiento de cómo ingresar. Ya hay estudios anteriormente, por ejemplo, en materia de luchas de educación financiera, en donde se ha comprobado que las mujeres son las principales gestoras de la economía familiar, y es por eso que los bonos anteriores estaban dando a titularidad de las mujeres. Sin embargo, las mujeres no sabían cómo tenían que ir a recoger ese dinero, no sabían cuáles eran las condiciones, qué hacer, cómo ingresar al portal de Internet poniendo su DNI para ver si podían acceder o no. Entonces, ahí también ha habido una suerte de desventaja, en donde las mujeres han tenido una suerte de discriminación permanente, y que ahora incluso ni siquiera podían acceder a derechos patrimoniales, derechos económicos
el Estado les estaba proveyendo porque no tenían conocimiento. Entonces, esas son una también de las cosas que hay que romper. Y es que las mujeres no están accediendo y no estamos accediendo a la tecnología de igual forma, ya sea por la cobertura como también por el conocimiento de la información. Y esto es bien importante. Hay bastantes estudios sobre eso. Si les gusta de ahí, vamos con más información posterior a esto, porque es un tema que y justo en estos momentos cobra mucho más vigencia porque estamos viviendo ahorita en un mundo donde la tecnología es nuestro principal aliado, pero las mujeres todavía no tienen acceso de igual forma, entonces estamos en total desventaja respecto a la oportunidad de desarrollo que se viene de ahora en adelante. Otro de los temas bien importantes que tenemos que destacar, me voy a otro tema totalmente distinto, y es el hecho de los derechos sexuales y reproductivos. Durante esta suerte de confinamiento y cuarentena, a veces hasta salía como broma, ¿no? Que ahora en diciembre ya van a comenzar a nacer toda una nueva generación. Y a veces como que jajaja, ¿no? O por ahí salen algunos chistecitos, salen los memes, ¿no? Y dice, bueno, si ustedes son pobres, entonces ponte condón, no uses ahí tienen los anticonceptivos, no tengan más hijitos, imagínense con toda esta situación de crisis, pero suena bien fácil cuando se habla desde un desconocimiento como si las mujeres se reprodujeran de manera autónoma, como si se tratara pues de que ellas simplemente, no sé, que somos tipo honguitos ahí que, no sé, se reproducen tal cual por estar únicamente ahí maceradas y qué sé yo, ¿no? No es así. Para que exista un embarazo se necesita el órgano reproductor femenino y el órgano reproductor masculino. Entonces, existe una suerte de responsabilidad conjunta y que no se visibiliza. Hay problemas por el mismo sistema de salud que ahorita vemos que está totalmente colapsado y que todas las otras, digamos, atenciones de salud están siendo relegadas porque en realidad ahorita nuestro sistema incluso que ya no da para más, pero está concentrado en lo que es la lucha contra el coronavirus, se está dejando de lado, ¿no? Entonces ahorita ni se te ocurra, por ejemplo, pues que caerte, un dolor de estómago, un tema de la columna, lo que fuera, no te van a atender de la misma forma porque el sistema de salud está explotando. Pero entonces, en medio de eso, también se deja de lado lo que es todas las políticas de control de natalidad. Perdón. Entonces, ahora no se está entregando, por ejemplo, lo que de parte del Ministerio de Salud, métodos anticonceptivos digamos, para la prevención de embarazos no deseados. Y no solo eso, sino que tampoco existen políticas de charlas o algo. Como les decía en un comienzo, y permíteme un ratito, voy a tomar agua. Mm, no, no existe algo más contundente de parte del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud también con enfoque de género relacionado a lo que va a pasar por ahora con embarazos no deseados, con situaciones de violaciones sexuales que se están registrando. Ya les señalaba anteriormente la cantidad de las denuncias y qué va a pasar con esas situaciones de violencia sexual que puedan derivar en embarazos no deseados. Por ejemplo, CLADEN, que es una organización que también tiene acá sede acá en Perú, y que se encarga de luchar por los derechos de las niñas y adolescentes que son víctimas de embarazos forzosos, que por lo general son consecuencia de violaciones. Ahorita estábamos trabajando articuladamente y viendo qué va a pasar con todas esas niñas y adolescentes que están siendo víctimas de violación y que ahorita están encerradas en la cuarentena, nadie sabe nada y que sus cuerpecitos no están preparados para para gestar un niño y que no tienen la posibilidad ahorita de ir a sus controles o acceder a una atención de salud, acceder a la píldora del día siguiente, que es un derecho que está regulado ya dentro de, digamos, dentro de la normativa aplicable para el caso de niñas que ha sido cualquier persona que ha sido víctima de violencia sexual, que acude inmediatamente al Ministerio de Salud y le dan el kit de emergencia donde incluye la anticoncepción oral de emergencia y ahorita no se está aplicando. ¿Qué va a pasar con ellas? Son niñas que encima no solo es el hecho de hablar de que van a traer consigo de repente embarazos no deseados, sino que aparte se les destruye la vida y se pone en riesgo sus propias vidas. Hemos visto casos de niñas de 11, 10 años que han fallecido como consecuencia de gestar y que ya que sus cuerpos no están preparados para ello.
Entonces, y sin contar también con otras mujeres que van a tener embarazos no deseados. Entonces, no hay ahorita una charla, por ejemplo, para el entendimiento, campañas, para que haya una responsabilidad conjunta sobre los métodos de protección. Los derechos sexuales y reproductivos a veces se reducen únicamente a la mujer como una incubadora que va a tener los hijos, ¿no? Y no solo es eso, ¿no? Sino aparte también el derecho de decisión de las mujeres de si quieren tener o no relaciones sexuales con sus parejas durante este tiempo, que de repente no lo van a querer. Imagínense, ¿no? Hay situaciones de estrés, de depresión y todas digamos, situaciones que nos trae el confinamiento y que pese a eso hay mujeres que están siendo ahorita obligadas a tener relaciones sexuales con sus parejas así no lo quieran. Entonces ahí hay una primera afectación. Y otra es el hecho de los embarazos, ¿no? Ya la ONU también ha establecido, y ya ha estado hablando de que los gobiernos a nivel de la región deberían ¿cómo se llama?, de tomar medidas drásticas sobre esta situación, incluso con un tema ahorita de la población que o sea, imagínense nacimientos ahorita en una situación en donde el riesgo a la vida está tan grande y traer más vida ahorita en situaciones de crisis y una crisis de la humanidad es totalmente terrible y también hasta por temas de números y de control de los gobiernos es algo que se tiene que prever, así no sea por sensibilidad. Y sobre todo que es muy terrible porque la situación económica también está siendo gravemente afectada. Entonces, lo que les alerta también a las Naciones Unidas es el hecho de que se estima que, por ejemplo, 47 millones de mujeres en países que no tienen, que de economías emergentes como el nuestro, ahorita no tienen acceso a anticonceptivos y van a ser, digamos, madres de manera forzosa. Y eso también es algo crítico. Entonces acá todas las mujeres tienen que tener en claro que los derechos sexuales y reproductivos son derechos que se tienen que afianzar y promover de manera mucho más específica ahora, ¿no? Entonces, preguntar, ¿no? Ahora existen muchos espacios virtuales donde uno tiene que hacer, ¿no? O sea, declarar, preguntar cómo es que me puedo proteger en estos momentos, decir si quieres o no quieres tener relaciones sexuales, saber cuáles son los métodos de protección más adecuados, si se tiene acceso a muchas mujeres, imagínense ahorita la situación de las personas que no tienen ni un pan para comer, que ahorita hay una situación de hambre, hay una situación de necesidad, no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Para algunos puede ser de repente barato, entre comillas, unas pastillas anticonceptivas, pero cuando no tienes ni un pan para comer, eso se convierte en un gasto inalcanzable. Y el Estado no está haciendo ahorita absolutamente nada por proveer los mecanismos para que las mujeres no sean víctimas ahorita de embarazos forzosos. Entonces, necesitamos recibir orientación sobre sexualidad, saber también acerca de enfermedades de transmisión sexual. Y elegir los métodos que sean más aparentes. El Ministerio de Salud no puede cesar con el reparto de condones, con el acceso a información, lo que les comentaba de la anticoncepción oral de emergencia que está dentro del kit de emergencia para mujeres víctimas de violación, que está dentro de la norma y se les tiene que dar a todas una vez hecha la denuncia, y tiene que existir también la posibilidad de alertar estos hechos de manera fácil, ¿no? Entonces, sobre eso vemos que ahorita en el Perú, durante esta época de cuarentena, no se ha hecho absolutamente nada. Y ahí sí es algo que se exige, porque si no las consecuencias van a ser también muy lamentables. Otro de los temas que quería señalarles era sobre las mujeres que están ahorita en la primera línea. Uno, la mayoría del personal digamos, sanitario que está ahí luchando contra el coronavirus, que incluye a médicas, enfermeras, obstetras, técnicas, personal de limpieza, son mujeres. La mayoría de las que están al frente son mujeres. Y es una infección muchísimo mayor a la cual ellas están expuestas. Porque por lo general muchas de las mujeres que trabajan de manera asistencial en los centros y establecimientos de salud son los que tienen mayor contacto directo con los pacientes ahorita que tienen el COVID. Y no solo eso, sino que se acuerdan de todo lo anterior que veníamos hablando acerca de cómo las mujeres son las que tienen la carga del hogar. Increíblemente pasa de que incluso las mujeres que están trabajando
así en la primera línea, que se están rompiendo el lomo, que ya no dan más con toda la chamba dura que están haciendo, tienen que venir a sus casas, volver a sus casas después de ese trabajo tremendo, a cocinarle al esposo, a atender al hijo, a hacer la tarea, a poder limpiar la casa. Entonces, las mujeres que están en la primera línea tampoco están descansando, tampoco están viviendo situaciones totalmente feas, totalmente críticas. Las mujeres que están, por ejemplo, también en limpieza, en las calles, la limpieza de la municipalidad, y que también tienen que volver a sus casas a seguir limpiando, a seguir atendiendo y a seguir asignando esa labor de cuidado. Ahorita, por ejemplo, también tenemos cuidadoras de adultos mayores que por lo general son mujeres y que no han parado y que tienen que seguir saliendo de sus casas, buscando medios de transporte y exponiéndose para seguir trabajando, para seguir cuidando, limpiando, atendiendo y después vuelven a sus casas y a seguir haciendo lo mismo. Mujeres que están trabajando de repente en grifos y que igual tienen que seguir trabajando y que tienen turnos de más a veces hasta de 24 horas y que vuelven a sus casas a seguir cumpliendo con las tareas del hogar. Entonces, esto de acá sí es algo también para analizar, porque las mujeres que ahorita que están haciendo ese trabajo, si conviven en sus hogares con otras personas, deberían de ahorita de tener una protección muchísimo mayor dentro del hogar. Bastante es ya con la discriminación que está sufriendo las mujeres que forman parte del personal de salud en sus centros de trabajo, que piensan que algunos, de hecho, deben de haber visto cómo les impiden el acceso a su hogar, de cómo les impiden el acceso a su casa, de cómo las tienen sin entender un poco a veces el producto de la ignorancia, no están entendiendo la labor que están haciendo y si se cumple con las formas de cuidado, todo es posible, sino que además también están no se está viendo todo el trabajo que están haciendo ellas y que tendrían que hacer en casa y que si existen otras personas que conviven en ese hogar, esa mujer ya no tendría que hacer ese trabajo. Esa mujer lo único que tendría que hacer es descansar porque hay un tema incluso de desgaste emocional, desgaste físico para el cual ya no van a dar más y no podemos permitir que estas mujeres valiosas que están trabajando en la lucha contra el coronavirus se caigan por exceso de carga laboral y por temas de estabilidad emocional que tiene todo esto, ¿no? Entonces hay mujeres, incluso la otra vez han visto, por ejemplo, eh, justo creo en Ica fue una enfermera que estaba llorando por la situación de crisis que estaba atravesando, porque dejan a sus hijos, porque no saben si los están cuidando bien, porque saben que solo ellas como mamá cumplen esas labores de cuidado con las personas y esto es algo que tenemos que verlo de manera más aguda. Y también es algo que dentro del Ministerio de Trabajo, dentro de las organizaciones laborales, se tiene que visibilizar y es cómo es que se está enfocando la labor de las mujeres que cumplen distintos roles y que también adicionalmente están en la primera línea luchando contra el coronavirus. Y esto un poco para hacer una reflexión entre todos y de repente ahí sí me gustaría que participen un poquito y que puedan decir a alguno de ustedes si hasta antes de esta situación, antes de repente de este conversatorio o en qué momento fue que se dieron cuenta y pensaron que la situación de las mujeres era distinta a la de los hombres durante este periodo de cuarentena. Y si se han hecho ese ejercicio pensar cómo la está pasando, no sé, mi mamá, cómo la estoy pasando yo misma, de repente alguna de ustedes, si tiene este bebé de cuidado, si tiene a su pareja con la cual está viviendo y ha sentido esta carga adicional. Algunos de repente se han puesto a pensar cómo la está pasando mi abuelita, cómo la está pasando aquellas de repente algunas mujeres que antes trabajaban en el hogar y que ahora se han quedado sin trabajo y algunas han sido obligadas a seguir trabajando bajo amenaza de despido o que ya no reciben digamos el dinero y que están sin posibilidad de llevar alimento a su casa. Entonces, nos hemos hecho esa reflexión. Existen muchas medidas
que sí nos debemos, digamos, desde nuestro ejercicio de la ciudadanía, pedirlas al Estado de distintas formas, a través de nuestros distintos grupos de articulación sobre cuáles son las políticas públicas con enfoque de género que se tiene que implementar y que están pendientes para situaciones de violencia, ya sea para mitigar la violencia como para enfrentarla, sobre todo en estos casos críticos de violencia sexual, violencia psicológica y violencia física que se registran a niñas, adolescentes y mujeres, pero también nosotros pensar qué podemos hacer en nuestra casa, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas para calmar eso? Eh, por ejemplo, ¿no? Hay, así como anécdota, he visto, no sé, una familia en donde el papá, la mamá y la hija son los únicos que viven. El papá es mayor, es adulto mayor, es población de riesgo. La mamá es mucho más joven, la hija es también joven. A cualquiera de las dos podría hacer las compras. Sin embargo, también justamente por ese tema del machismo, el hombre a veces siente que es el único que puede hacer, es el único que puede, digamos, es el hombre de la casa, por así decirlo, y es el que tiene que cuidar. Y este señor es el que está saliendo a hacer las compras, es el que está haciendo las cosas cuando ella es población de riesgo y no se deja. No deja que la mujer vaya porque no la considera totalmente capaz a la pareja para que vaya y que pueda hacer las compras y aparte que no le deja manejar el dinero. Entonces, imagínense, por ejemplo, situaciones así de la vida cotidiana en donde no estamos visibilizando el hecho de las mujeres, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos escuchado, por ejemplo, de repente dentro del edificio, no sé, donde vivimos, en la casa, el vecino, la vecina, hemos escuchado de repente situaciones de violencia y no hemos hecho nada, o dentro del propio hogar también hemos sido testigos de que hay algo que no está funcionando bien, de que de repente ahí la mamá está cargando con toda la tarea y el papá no. Entonces, ahí sí me gustaría de repente escucharlos un poquito sobre algunas experiencias como ejemplos, sin ánimos de decir si está bien, si está mal, sino simplemente rescatar y levantar estos hechos y sobre esto ver qué es lo que podemos hacer nosotros también para hacer que esta situación de la cuarentena sea mucho más amigable con los derechos de las mujeres, ¿no? A ver si por ahí alguien quiere participar. Nadie se anima de repente, Claudia, ¿no? No se han quedado calladitos. Bueno, en todo caso, que les quede para la reflexión, para que piensen un poco. De repente a veces puede parecer un poco tenso el tema, pero sí sería bueno que hagan esta pequeña reflexión sobre qué estamos haciendo con las mujeres de nuestro entorno, ¿no? Nosotras entre mujeres también cómo nos estamos apoyando, cómo estamos visibilizando el tema y en el caso de los hombres también, qué están haciendo con las mujeres de su entorno durante ese tema de la cuarentena y tratar de analizar en base un poquito a lo que hemos visto que la situación no es la misma, ¿no? Entonces, yo creo que con eso es lo que quería dejarles como reflexión y agradecerles por estos minutos compartidos. De verdad que la reflexión da para mucho más, pero también es bueno que entendamos y que podamos comprender que la situación de las mujeres ahora durante la cuarentena no es fácil, no es la misma y que al menos mientras esperamos y mientras instamos al gobierno y a las entidades del Estado competentes a que puedan realizar medidas mucho más completas para evitar que más mujeres estén siendo víctimas de atentados contra su propia vida, o que estén desaparecidas o que estén sufriendo ahorita en silencio, también nosotros y nosotras hagamos algo por las mujeres que están dentro del entorno. Gracias. Ya chicos, gracias abogada. Mire, chicos, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Todavía abogada no se ve aquí. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizar en los comentarios o pueden activar su micrófono para que la abogada los escuche.
Chicos, pueden activar su micrófono o escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la ponencia en los comentarios y para que la doctora pueda responderles. Sobre la pregunta, ¿no? Que dice, ¿no? Si es que la costumbre puede ser un factor que promueva la sobrecarga de trabajo en las mujeres del hogar. No solo es el toma, o sea, la costumbre, la cultura, son distintos, aspectos que a lo largo del tiempo han prevalecido bajo distintos factores. Este, y sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay muchas conductas machistas que han sobrevivido durante mucho tiempo y que han permanecido y han naturalizado que las mujeres sean las que cargan con mayor trabajo en las tareas del hogar. Entonces, normalmente se acostumbra a criar a las mujeres que sean las que cocinan, ¿no? Las que se encargan de lavar, las que se encargan de planchar, las que se encargan de barrer. Incluso, por ejemplo, ahora también se ha visto que, o sea, hay situaciones sobre, todavía en sociedades rurales en donde ya las mujeres incluso no van al colegio porque se asume que no tienen necesidad, no tienen necesidad, mientras al hombre sí se le da mayor oportunidad de acceso a educación, porque más bien se considera que no es necesario, porque sus labores únicamente van a ser las de hacer las tareas del hogar, porque se asume que la mujer se va a casar y va a cumplir con ese rol, ¿no? Entonces, claro que sí, esos son algunos de son muchos de los factores, y precisamente eso de ahí, esa costumbre, esa cultura machista en donde se asume que las mujeres son más responsables de cumplir con estas tareas del hogar, hace que ahora, por ejemplo, que todo el tiempo estamos durante mayor, que estamos encerrados en nuestras casas, se afiancen y se incremente las labores y que se reduzcan únicamente a que las mujeres sean las que las hagamos, ¿no? Sobre qué tanto ha disminuido el maltrato a las mujeres en los últimos años, lamentablemente no ha disminuido. Las situaciones incluso han aumentado. Por ejemplo, el año pasado en lo que era materias de feminicidio se registró una cifra muchísimo más alta que en años anteriores. De hecho, lo que más bien permite el que hayan leyes que especifiquen más la violencia de género es que haya un mayor registro. Entonces, tenemos por un lado que efectivamente ha aumentado las situaciones de violencia, pero también porque ha aumentado el registro. Antes no se sabía, esto permanecía en silencio, no se conocía, ¿no? El hecho también de empoderar a las mujeres a que denuncien también un mecanismo que poco a poco ha ido permitiendo a que aquellas situaciones de violencia que antes se desconocían, ahora
sí se pueda registrar y pueda quedar constancia de eso ante, por ejemplo, este centro de emergencia mujer o ante las comisarías, ¿no? Entonces, lamentablemente no ha bajado, las cifras no han bajado, han aumentado, ha aumentado la crueldad. Por ejemplo, hemos visto casos, no sé si recuerdan de la niña Jimenita de la bicicleta, el caso de Ivy Ágreda que la quemaron en el bus, el caso, por ejemplo, de mujeres que son víctimas de situaciones de feminicidio, pero muy, muy terroríficos, ¿no? Entonces, la situación está fea, entonces por eso es bueno hablarlo, por eso es bueno comentarlo, para empoderar más a las mujeres y para que también existan medidas legales mucho más fuertes, ¿no? Sobre la otra pregunta, ¿no? Que dice actualmente durante el cumplimiento de la cuarentena existen algunas normativas para los agresores o se está llevando algún tipo de control. Justo ahora se emitió un decreto de urgencia, pero que ha potenciado lo que es el tema de la línea 100 y que eso consideramos que es bueno porque han incrementado el personal para que pueda atender las llamadas. Sin embargo, las llamadas de la línea 100 son más orientativas y de recepción de denuncias, pero no hay tanta ayuda. Entonces, sí sería oportuno que haya mayor, por ejemplo, inversión para lo que es el tema de refugios, que sí se ha visto que es una buena medida para que las mujeres puedan escapar al menos de sus agresores. Hay, por ejemplo, un proyecto de ley ahorita que se ha presentado en el Congreso que va por otro lado y que también es interesante, que es para no hacer que las mujeres que son víctimas de violencia tengan que irse ellas de sus casas, sino por el contrario, que los agresores sean los que se vayan, porque encima es toda una carga mayor para las víctimas que tienen que huir con sus hijos para salir de esa casa del agresor, cuando en realidad es el agresor el que tiene que salir y que tiene que haber alguna medida. Entonces, las medidas y de control todavía como quisiéramos no se están llevando a cabo, ¿no? Sí existe un esfuerzo de parte de la ministra de la Mujer que está registrando mucho y está monitoreando lo que es la línea 100, pero no hay mayor acción. Hay otro tema adicional que nos gustaría que también que está pendiente, que es el hecho de la atención de los juzgados de familia de manera virtual, de que se incremente y sea más rápido para que los procesos judiciales de las denuncias de violencia familiar ahorita durante la cuarentena puedan hacerse efectivos. Ahorita todo está en stand-by, entonces, y sí podría porque ya los mecanismos están. Entonces, sí sería bueno que al menos las denuncias virtuales puedan proceder para que esos agresores, porque la violencia no espera, entonces en lo que esperamos a que se aperture el juzgado, a que se abran los expedientes, a que se ingrese la denuncia, esa mujer ya murió. Entonces, sí es importante que se implementen mucho más normativas para que las mujeres puedan ver, tengan un mayor resguardo ahorita ante las denuncias que se realicen. En temas de salud mental todavía no hay el apoyo como se quisiera. Sí hay una ayuda, digamos, psicológica, digamos, momentánea de recepción de las denuncias, de acogimiento, de acompañamiento, pero de ahí no hay más. Y eso en general, cuando se hacen las denuncias, digamos, en materias de los centros de emergencia mujer, no hay un seguimiento a las víctimas para la ayuda, la orientación y el tratamiento de la salud mental. Eso es algo que está bastante descuidado en general. Hay orientación, pero no el tratamiento tal cual. Y en general, la salud mental en el Perú todavía no tiene un presupuesto grande para que pueda potenciarse su atención, ¿no? Entonces, en los centros de refugio, lo principal que se les ha dado, bueno, es techo, comida, tienen, como les digo, el cuidado, tienen alimentación, ¿no? Pero todavía el apoyo psicológico sí hay de algún tipo, pero no como tratamiento, que es lo que se requiere en su totalidad. Gracias por responder las preguntas, chicos. Se terminó la ronda de preguntas. Agradecerle a usted, abogada Mire, por darnos su tiempo y compartir este importante tema, ¿no? Que está sucediendo en esta situación actual y cómo que lamentablemente se dan distintos tipos de abusos en las mujeres, ¿no? Eh, ya acabándose el tiempo de rondas de preguntas, reiterarle agradecimiento por parte de nuestro comité de SCORE por permitirnos conocer más allá la situación de las mujeres
en el aspecto de abuso y acoso. Y bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Ahora vamos a pasar por los comentarios del link del post-test. Recuerden que solo van a tener certificado los chicos que han llenado el primer pase de lista con el test, el pretest y actualmente el post-test. Bueno, muchas gracias a todos. Únicamente para finalizar, si es que tienen dentro del colectivo en el cual me encuentro también, que es Acción por Igualdad, hemos aperturado todo lo que es un consultorio jurídico gratuito para orientación y apoyo legal, para personas que también que quieren de repente algún tipo de asesoría, orientación para temas de violencia familiar, temas de alguna denuncia, acoso virtual, cualquiera, hay todo un equipo de abogados y abogadas, digamos, voluntarios que ahorita están ayudando, pueden escribir al correo que es accionporigualdad@gmail.com, pero también existe un consultorio, y esto de repente no es propiamente el tema, sino que es de muchos otros temas, de temas laborales, de temas tributarios. El consultorio es totalmente gratuito y a disposición de todas aquellas personas, así que si gustan cualquier consulta de ustedes, familiares, amigos, conocidos, pueden pasar la voz, que ahí el consultorio está a total disposición. Muchas gracias. Por favor, no olviden llenarlo, por favor, y más del 50% que tengan las respuestas correctas van a recibir automáticamente su certificado y lo pueden verificar en sus correos, chicos.